Bienvenido a la tercera y última clase de este curso introductorio del control estadístico de procesos. Como te hemos dicho anteriormente, este curso es apenas un abreboca de lo que es este gran universo del control estadístico de procesos. Por eso te invitamos a www.tecninformacion.com para que accedas al curso avanzado, el cual también incluye una clase práctica usando el software Minitab. Continuando con nuestro recorrido, observamos dónde te encuentras ahorita. Ese eres tú. Ahora avanzaremos a preguntarnos que de ser normal, debemos realizar el estudio de capacidad de proceso. Te mostramos en el módulo anterior cómo se hacía. De ser el proceso normal, la pregunta era la siguiente. Se procede a realizar el estudio de capacidad de proceso, donde vamos a revisar dos términos importantes. Lo que es el CP, que no es más que la métrica de capacidad a corto plazo, o como explicamos anteriormente, relacionada a la capacidad de mantenerte dentro de los límites de control, analizando simplemente una muestra de toda la población que produce cualquier línea de producción o proceso, donde se compara la variación del proceso a lo permitido por los límites de especificación. También hablamos de lo que es el CPK, que es otra métrica de capacidad a corto plazo, donde se toma en cuenta la tendencia central del proceso, o sea, la capacidad de mi línea de producción en base a la muestra recogida de mantenerme dentro del valor o con el valor objetivo. El CPK siempre va a ser o menor o igual al CP, y los mismos son coeficientes de corto plazo, lo que quiere decir que su resultado es en función a la muestra y no a la población total producida. Ahora bien, hablemos en términos más sencillos. En función de la distribución de nuestros datos y los términos de capacidad y estabilidad en función de las métricas antes mencionadas. Digamos que tenemos nuestra distribución de datos, las cuales siguen un comportamiento de tipo normal. Los mismos poseen unos valores que son límites de control y su valor objetivo. Ahora bien, la métrica que denominamos CP se refiere a la capacidad del proceso de mantenerse dentro de los límites de control. Y la métrica que denominamos CPK se refiere a la estabilidad de los datos dentro de los límites de control y cercanos al valor objetivo. A continuación, te mostraremos cómo se interpretan los datos obtenidos en las métricas, donde los mismos se dividen en 4 cuadrantes. El primero es proceso estable pero incapaz, sea por problemas de tecnología, entre otras cosas. El segundo es el proceso estable y capaz. El tercero es el proceso inestable pero capaz, por problemas de control. Y el cuarto es el proceso inestable e incapaz, por problemas de control y tecnología. Ahora bien, dicho cuadrante se ven limitados por los siguientes valores, tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas, que representan la métrica CP, la cual establece el valor de control, como en el eje de las ordenadas, que representa la métrica CPK, la cual establece los valores de control para la tendencia central. Como podemos ver, el cuadrante en el cual queremos estar es el cuadrante número 2. ¿Sabes qué? Nos hemos Bienvenidos a este pequeño repaso del control estadístico de procesos. Como te comentamos previamente en los cursos, esto es apenas una introducción a este gran universo que es el control estadístico de procesos. Queremos en verdad que te lleves la idea de la ventaja técnica que tiene a realizar un buen control estadístico de procesos. Entonces, no vamos a escatimar esfuerzo en que te lleves esta idea. Y por sobre todas las cosas, vamos a compararlo con respecto a los estándares internacionales para que lo puedas entender. La norma ISO 9001 establece de que para que una empresa se certifique como certificado ISO 9001, como que posee norma y estándares ISO 9001, o sea que sus productos son de calidad, necesita tener control estadístico de proceso en todas sus líneas. Es una de las primeras cosas que se audita. ¿Ok? Entonces, fíjate lo siguiente. El control estadístico de proceso te permite a ti ayudar en muchos aspectos, no solo al departamento de producción o al departamento de calidad, sino otros departamentos como mantenimiento, ingeniería, proyecto, porque basta y sobra con que una variable de calidad del producto esté fuera de rango para saber que hay una variable del proceso debido a una falla
intrínseca, una falla latente, una falla potencial, llámalo como quieras, que está ocasionando que esa variable de ese producto esté fallando, que esté saliendo fuera de estándar, ¿ok? Pero vamos a verlo con un ejemplo de la vida real, ¿sí? Aquí tenemos una línea extrusora que produce tornillos, estos tornillos que tienes aquí a tu mano derecha. Digamos que esa línea extrusora cada 15 días realiza un cambio de grado y pasa a producir tornillos con un diámetro A producir tornillos con diámetro B. O digamos que trabaja de manera continua y produce al mismo tiempo 6 diferentes tipos de tornillos. Sea por el diámetro, por la distancia entre ranura, tamaño de cabezal, etc. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un pequeño control estadístico de proceso para esto, ya que no vamos a hacer todos los pasos debido a que no es el alcance del curso. Pero si te metes en www.tecniformacion.com y te inscribes en el curso avanzado, podrás ver cómo se instala completamente un control estadístico de proceso, ¿sí? Bien, vamos a hacer el paso a paso. La primera pregunta que te debes hacer es: ¿poseo históricos? ¿Sí? De poseer los históricos, puedes realizar los gráficos de control, pero si no los posees, tienes que empezar a registrar, ya que no vas a poder hacer más nada. Tienes que tener históricos, ¿sí? Después, si poseo los históricos, hago los gráficos de control, que dependiendo del tipo de muestreo que yo realizo, según como vimos en clase, puedo definir distintos tipos de gráficos de control que puedo hacer. Después voy a hacer la prueba de normalidad, lo que es el test de hipótesis, donde tengo que buscar que si la distribución es normal, puedo hacer el siguiente paso, que es hacer el estudio de capacidad de proceso. Pero si no es normal, tengo que hacer una n cantidad de pasos, que incluye transformaciones aritméticas, usando base logarítmica, para poder llevar esa curva de no normalidad a normalidad y poder hacer el estudio de capacidad de proceso. ¿Ok? Entonces, hago mi test de normalidad y me pregunto, ¿es normal? Si es así, hago el estudio de capacidad de proceso, donde lo que voy a buscar es que el estudio me indique que mi proceso es capaz y estable, capaz de mantenerse dentro de los límites de control y lo suficientemente estable como para arrojarme mi producto dentro de los valores objetivos o cercano a los valores objetivos, porque ningún proceso es perfecto. Si es así, siempre me voy a mantener, cierro el ciclo y voy a siempre buscar realizar los gráficos de control. Si no es así, voy a analizar los gráficos de control y voy a buscar las posibles fallas. ¿Ok? Entonces fíjense cómo siempre el ciclo va a ser un ciclo cerrado. Ok, entonces te comentamos, es una línea que me produce una n cantidad de tornillos. Vamos a verlo. Esa misma línea me produce tornillos tipo NES A, NES B, NES C, NES D, E y F. O sea, 6 clases distintas de tornillos. Aquí tenemos todos los tornillos, cada uno de los tornillos con los diferentes valores. Digamos que estos valores son diámetros, en milímetros de los tornillos, por decir algo. ¿Ok? Aquí tenemos todos estos valores pasados a esta columna que tienes acá. Digamos que agarramos todos estos valores y los llevamos al Minitab. Aquí lo tenemos. ¿Okay? Agarramos todos esos valores y lo pusimos aquí en el Minitab. ¿Sí? Entonces, yendo paso a paso con el estudio de capacidad de proceso, ¿okay? Con el control estadístico de proceso, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Poseo históricos? Si los posees, ya los ves, los tienes ahí registrados. Vamos a realizar los gráficos de control. Entonces, puedo realizar los gráficos de control para todo mi muestreo, puedo realizar los gráficos de control para un solo muestreo. Vamos a ir poco a poco. Vamos a realizar los gráficos de control para una sola muestra. ¿Ok? Entonces, fíjate algo. Si la muestra fue, si tenemos 50 tornillos de una muestra de una población total de 300 tornillos y agarré nada más 50, vamos a utilizar la gráfica que vimos en clase, que es esta: media versus rango, ¿sí? Pero si lo que hicimos fue agarrar un tornillo y medimos, otro tornillo y medimos, otro tornillo y medimos, y lo que hicimos fue simplemente agarrar toda la población y la medimos, nos conviene más bien es hacer estas individuales. ¿Por qué? Porque estas individuales trabajan simplemente con rangos muy cortos, con muestras muy pequeñas, donde simplemente agarré una muestra, la medí y si está bien, mi proceso continúa. Pero si es un proceso muy grande, conviene utilizar esta, porque el muestreo es una pequeña muestra de un gran universo o de una población. En este caso particular vamos a asumir que es una pequeña muestra de una población total, ya que nada más tenemos 6 tipos de... Ok, entonces vamos a hacer nuestra gráfica de control. Entonces fíjate, si nosotros vemos acá
pareciera que el proceso se trata de que es una línea que produce 6 tipos distintos de tornillos. Entonces yo agarré un tornillo del tipo A, lo medí. Agarré otro, lo medí. Agarré otro, lo medí. Agarré otro, lo medí. ¿Qué quiere decir? La prueba fue 1 contra 1. Uno que salía, uno que medía. Uno que salía, uno que medía. Uno que salía, uno que medía. Entonces, como la muestra agarrada, la primera muestra se midió y se agarró otra muestra y se midió, no quiere decir que la primera muestra consiste en 5 tornillos, sino que la primera muestra es un tornillo, la segunda es otro, la tercera es otro. Por consiguiente, si vamos a graficar, al momento de graficar, no nos conviene graficar por subgrupos, como lo vimos en clase, porque los subgrupos es para varios individuos en una sola muestra. Vamos a graficar individuales, que es un individuo en una muestra. Graficamos aquí y es el mismo principio. Vamos a agarrar esta muestra de A, por decir algo, y le vamos a dar OK. Fíjense cómo observamos la gráfica de control. Aquí nada más hemos generado gráfica de control. Aquí no estamos analizando, solo generando gráfica de control, ¿sí? Entonces, hay algo súper interesante que puedes ver acá. El proceso, o sea, el valor, es capaz de mantenerse dentro de los rangos de control, o sea, el mínimo y el máximo. Más sin embargo, es muy variable. ¿Dónde podemos ver esto con mayor exactitud? En la desviación estándar. Te recomendamos que repases esos conceptos estadísticos, porque mientras mayor es la desviación estándar es porque mayor variabilidad hay en el proceso. También podemos observar cómo tenemos un valor fuera de nuestra gráfica de rangos, lo que quiere decir que hay una causa de inestabilidad en mi proceso. ¿Ok? De todas maneras, vamos a verlo. Vamos a hacer rápidamente, vamos a pedirle que nos grafique el histograma. Vamos a pedirle que nos grafique el histograma para calcular la desviación estándar. El A. Y OK. Y aquí nos dice, mira, aquí tenemos nuestra desviación estándar, donde la media es de 9,97 y la desviación estándar es 0,22. Puede ser que la desviación estándar tú digas es un valor pequeño, es cierto, pero para este proceso donde los valores son tan cercanos uno con respecto al otro, de pronto una variación estándar 0,22 es grande. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar con nuestro control estadístico de procesos, ¿sí? No nos desviamos del tema. Entonces, realizar la gráfica de control, ahora vamos a hacer la prueba de normalidad. Vimos que el proceso es muy variante. Vamos a confirmar que la distribución sea de tipo normal. Venimos para acá, estadísticas básicas, y vamos a hacer nuestra prueba de normalidad. Le digo, para la columna C1, que son las pruebas NA, confírmame que la distribución sea normal. ¿Cómo me va a confirmar que la distribución sea normal? Siempre y cuando el resultado me diga que el p-value es mayor a 0.05, en pocas palabras, que estamos seguros que máximo el 95% de las probabilidades de los resultados obtenidos de que la gráfica es no normal. Por encima del 95%, 96, 97, 98 ya no es aceptable. O sea, ¿qué quiere decir? Apenas aceptamos o arriesgamos un 5%. ¿Ok? Es lo máximo que nos sirve a nosotros para nuestro cálculo, ¿sí? Continuamos nosotros aquí, le damos OK, vemos el p-value y observamos cómo hay puntos rojos que son bastante variantes con respecto a esta línea azul. ¿Okay? Y observamos cómo el p-value está por encima, pero muy cercano, por encima, perdón, a 0.05. Por consiguiente, la distribución de nuestro proceso es normal, ¿sí? La distribución de nuestro proceso es normal. Más sin embargo, observen que hay bastante variabilidad. Bien,